Hola, en este video les quiero mostrar cómo pueden utilizar la combinación de correspondencias para hacer algo más que simplemente la combinación de correspondencias. Esta herramienta que es de Microsoft Tools se utiliza muy poco y lo que quiero demostrar aquí es un caso de uso en donde quiero demostrar que se pueden utilizar múltiples campos y de esta manera vamos a ejemplificar. Es una base de datos simple en la cual vamos a poder generar diferentes formatos con la información que allí estamos resguardando. En este caso de uso es lo que se haría, por ejemplo, en una clínica, en un consultorio, y de esta manera la información que se registra de los pacientes que se atienden, se pueden generar los diferentes formatos, las notas médicas, digamos, por ejemplo, en un hospital, que se maneja la misma información en diferentes formatos. Por ejemplo, una solicitud de estudios de laboratorio, una solicitud de estudios de rayos X, nota de ingreso, notas de función al arribo, formato de carátula de un expediente clínico, y todo esto, digamos que no tenemos Microsoft Access, ¿no?, para manejar o diseñar una base de datos más compleja, sencilla pero compleja, o no tenemos un expediente clínico electrónico en el hospital. Esto me parece que puede ser una herramienta que los colegas pueden utilizar y desde luego que va a ser de mucha utilidad. Muy en particular, si por ejemplo la información que se registra se va a utilizar para realizar algún tipo de estudio o algún tipo de investigación. Al tenerlo ya listo en una base de datos, en una tabla, es más fácil hacer estadísticas y es más fácil generar otros productos sin la necesidad de regresar a las notas médicas y estar generando todo eso desde documentos de texto, sino que todo lo contrario. O sea, vamos a empezar desde la base de datos y a partir de esa base de datos generar los formatos. Otra de las ventajas que veo aquí es que permitiría a, a, a colegas o a la gente comprender cómo funciona una base de datos, cómo funciona una consulta y cómo funciona la generación de formatos a partir de una conexión a una tabla o base de datos. Entonces aquí es un ejemplo muy claro el que estamos viendo. Como pueden observar, estamos dentro de Word. Estoy utilizando una licencia de Word de 2016. En realidad estoy trabajando en una Mac, entonces para poderles mostrar la interfaz de Windows estoy utilizando Parallel Access. Y entonces es un escenario virtual de Windows dentro de mi MacBook Pro, ¿sí? Entonces es un sistema operativo de Apple, ¿sí? Es una computadora, la realidad es que es una laptop Mac de un modelo antiguo, es 2012. Y pues bueno, eso en realidad, pues para lo que es de utilidad es qué tan rápido puede hacer las consultas la máquina, ¿no? Yo he utilizado esta herramienta en un escenario de un departamento de urgencias médicas y me ha resultado muy útil porque en este departamento de urgencias médicas no siempre hay internet o aunque hay un sistema básico de expediente electrónico, te limita en algunas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que de esta manera
me va a facilitar la generación de diferentes formatos a partir de información básica, que es, por ejemplo, el nombre del paciente, su CURP, bueno, vamos a poner si es masculino o femenino, la edad del paciente, ¿sí? La fecha de nacimiento. Todos los datos que vamos a ver aquí, todos son ficticios, son ahí inventados. Aquí, por ejemplo, estamos viendo al paciente 2, Ramírez Quintanilla, masculino, y todo lo que es el contexto del paciente, pues es inventado, ¿no? Entonces, aquí les quiero mostrar un poquito cuál es la utilidad del cómo utilicé la combinación de correspondencia de Word. Aquí arriba, para quienes no conocen la herramienta, voy a tratar de hacerlo desde el principio. Y cuando ustedes ingresan a la interfaz de Word, ustedes van a ver que hay un cintillo en la parte superior y van a tener el menú, las diferentes opciones. En este caso es una versión en español y en el caso de inglés diría Mail Merge, ¿sí? En español es correspondencia. Y al ingresar aquí vamos a ver inmediatamente las diferentes opciones, ¿no? Entonces, para ayudarme a que les muestre con más detalle, me voy a auxiliar de una herramienta que tengo aquí para hacer marcaciones en mi pantalla. Y bueno, me disculpo cualquier demora que tengo en el video, no soy profesional de YouTube. Entonces aquí la intención que yo tengo es que creo que esto puede ayudarle a compañeros no nada más médicos, sino que también a profesionales de la salud. Es mi principal motivación, de que compañeros del sector salud empiecen a utilizar herramientas informáticas que tienen a su disposición y que les agilice el trabajo, ¿no? Y que les permita, por ejemplo, generar otros contenidos, otros productos, en especial investigación. Entonces, aquí les voy a mostrar. Tenemos el menú que es crear, ¿no? Entonces, desde aquí pueden ustedes generar lo que son los sobres, pueden generar etiquetas, ¿sí? ¿Para qué van a ser útiles las etiquetas? Vamos a decir que ustedes tienen, por ejemplo, unas invitaciones o quieren hacer las etiquetas de los cuadernos de los niños, etc. Y esto va a generar entradas de múltiples datos que pueden obtener. Vamos a ver más adelante las diferentes fuentes que se pueden utilizar para precisamente dar el origen de la información que vamos a estar estableciendo en los diferentes campos. Por lo general, yo inicio desde seleccionar los destinatarios, porque esto es lo que me permite decirle a Word dónde está mi base de datos, ¿no? Entonces, si yo selecciono esta opción, este menú de aquí, me va a desplegar las diferentes opciones que me da Word. Entre estas está utilizar una tabla ya existente. En ese caso voy a poder utilizar un archivo separado por comas o en el caso que ahorita vamos a ver, voy a utilizar un archivo de Excel. Si no tienes una fuente de datos que digamos un Excel o un archivo separado por comas, que es un archivo plano, después lo pueden consultar en internet, que es un archivo CSV. Si no tienen esto, ustedes pueden generar su tabla
al ingresar a iniciar combinación de correspondencia. Y lo interesante de esto es que aquí les va a decir si quieren hacer una carta o quieren hacer un correo electrónico, entre otras opciones que podrían estar ahí. Y a partir de eso, ustedes generar digamos, el wizard o la herramienta que te va llevando de la mano, va a literal ir paso a paso para que puedas generar tu lista de datos, etcétera, ¿no? Si ya tienes una, como es en este caso, yo ya tengo un archivo de Excel que estoy utilizando para, como fuente de información. Les recomiendo que antes de crear su tabla en Excel, consulten la normalización de datos, cómo se debe de crear una matriz, en qué consiste una matriz, cuáles son las mejores prácticas para nombrar los encabezados. ¿Qué es un encabezado? Bueno, un encabezado es tú tienes una matriz, ¿sí? Y aquí vas a tener tus encabezados. Y todas las filas son los registros, ¿no? Entonces tienes el registro 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hacia abajo. Y bueno, por cada registro vas a tener el dato A, B, C, D, etc., ¿no? Entonces eso sería lo importante que hay que conocer. Eso es básico para tener una buena combinación de correspondencia. Ya cuando ustedes importen o le señalen a Word cuáles son los datos, el origen de sus datos, estos datos tienen que estar ordenados, ¿no? Para que no tengan problemas al momento de insertarlos aquí. Tienen otras herramientas, por ejemplo, resaltar campos. Ahorita le vamos a dar clic para que ustedes puedan ver qué ocurre cuando le doy clic en resaltar campos. Cuando doy clic en resaltar campos, me va a señalar todos los campos que tengo aquí en la combinación de correspondencia. Entonces, aunque ustedes están viendo datos, ¿sí? Incluso con un orden, por ejemplo, aquí utilicé el SWOT, ¿no? Una mnemotecnia para crear una nota médica, los datos personales, los datos subjetivos, objetivos, el análisis y el pronóstico, el plan, ¿sí? A pesar de que ustedes ven esto, esta información en realidad está en una matriz, de nuevo, en una fila, que es, por ejemplo, el registro 1, en este caso estamos viendo el registro 2, y nos está desplegando cada columna, cada encabezado, ¿sí? Es el que, por ejemplo, aquí yo le voy a decir, quiero el campo A, quiero el campo B, el campo C, y así es como me está poniendo o haciendo que caigan en mi formato los diferentes datos que tengo ingresados en mi tabla, ¿no? En mi tabla de Excel. Más adelantito vamos a ver cómo funciona lo de la tabla de Excel y les voy a pasar algunos tips de cuáles son algunos de los errores que pueden encontrar en el momento de que se hace la combinación de correspondencia y cómo pueden evitar esos errores, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí en insertar campo es donde vamos a seleccionar de una lista cuáles son los campos que queremos aterrizar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, puede ser el de fecha de nacimiento, apellido, nombre, apellido paterno, apellido materno. Ustedes pueden optar por agarrar y decir, bueno, yo no quiero separar apellido paterno, materno y nombre. Yo quiero utilizar simplemente el nombre del paciente o la persona, o y simplemente aquí caería ese dato, ¿no? ¿Por qué sí me gusta hacer la separación? Porque si yo quiero hacer una mina de datos, es mucho más fácil tener 3 campos,
¿sí? Y simplemente buscar en el nombre o en el apellido, por ejemplo, Sánchez, ¿no? Busco Sánchez y me va a encontrar todos los Sánchez. Todos los Sánchez, aunque el nombre sea X y el apellido sea Y, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta hacer una separación de esta información porque aparte, en el momento que estoy capturando la información, también me evita algunos errores. Pero eso es solamente preferencia personal. Puedes crear algunas reglas, ¿sí? Estas reglas prácticamente puedes hacer si el resultado es tal, quiero que aparezca tal dato, ¿no? Ahí, ¿por qué podría funcionar? Porque, por ejemplo, en lugar de que en mi campo yo en la base de datos le ponga que el paciente es, por ejemplo, masculino o femenino, ¿sí? Pudiera ser que en mi campo de Excel aparezca, nada más capture 1 y 2 y ya en mi combinación de correspondencias puedo crear una regla que diga, bueno, aquí yo quiero que aparezca nada más o quiero que aparezca nada más una M o de pronto hay formatos que te dicen, no, pues yo no quiero M ni F, yo quiero que sea H y M, ¿no? Entonces, no hay problema de cómo estemos ingresando el dato. ¿Por qué? Porque no lo estamos ingresando como un texto, sino que estamos utilizando un número para identificar, de tal forma que si nosotros decimos sí, si el campo es igual a 1, entonces quiero que si la regla se cumple, me pongas una H, ¿no? Si no se cumple, puedes pasar a otra función de sí o simplemente decir qué es lo que quieres que ocurra entonces, ¿no? Y ya más adelante aquí tienes la opción de ir teniendo una vista previa para tú tener una clara imagen de cómo se va a visualizar tu documento una vez que ya lo tienes los campos ahí en la sección donde tú quieres hacerlos. Desde luego que aquí estas flechas, como te puedes imaginar, es para recorrer los diferentes registros aquí, ¿sí? Entonces, tiene otras opciones bien interesantes. Por ejemplo, puedes buscar un registro, puedes hacer comprobación de errores, pero también aquí en editar lista de destinatarios, tú puedes hacer un filtro. Yo lo hago porque al cabo de cierto tiempo puedes tener muchos registros y de aquí a ir buscando uno por uno, yo lo que hago es que simplemente me voy a los registros del día en el que me encuentro haciendo este trabajo, ¿no? Entonces, de esta manera, si yo veo que te gusta, cuando mucho 15, 20 pacientes, es más fácil recorrer los 15, 20 pacientes a ver los que llevo en el transcurso de meses o incluso pudieran ser años, ¿no? Entonces, estos serían algunos de los comentarios que yo les diría respecto a la interfaz. Al final de esta barra tenemos algo que es la combinación final, ¿no? Entonces, aquí puedes hacer que se mande un correo electrónico directamente o también puedes decirle a Word que quieres exportar este registro, ¿sí? Con toda la información que ya se insertó ahí desde la fuente de la base de datos y lo puedes editar como un documento Word independiente. Entonces eso también es algo muy, muy importante. Bien, ahora les quiero nada más mostrar un poquito las opciones de menú ya desplegado. ¿Sí? Como les decía, puedes escribir una nueva lista, puedes usar una lista ya existente, es el caso. ¿Sí? Puedes editar la lista, lo que les decía hace un rato. Yo aquí estoy con un filtro que me dice que la fecha, el campo fecha,
aquí les voy a mostrar un poquito más o menos cómo están los campos, es igual a tal, ¿sí? Y de esa manera me va a reducir mi consulta a los campos que cumplan con esa regla. Podemos hacer, desde luego, buscar duplicados, podemos buscar un destinatario, podemos ponerlo en orden, digamos, a partir del nombre, del apellido, se puede hacer todo eso, ¿sí? Ya una vez que tenemos el formato, lo empezamos a crear y un segundo. Y aquí donde dice insertar campos es donde vamos a estarnos desplegando en todo el formato y vamos a estar diciéndole a Word dónde queremos que aterrice cada campo, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos vamos aquí a resaltar los campos que ya tenemos utilizados, ¿sí? Vemos que todos los que están con una marcación oscura son los campos que estoy utilizando en mi formato. Como pueden ver, no se limita a simplemente nombre, cargo, ¿no? O domicilio, que harías en una combinación de correspondencia sencilla. Aquí literalmente estoy emulando lo que se hace con un software, ¿sí? Que toma desde un origen de datos, toma los diferentes campos y genera un reporte, ¿sí? Entonces, aquí, como les decía, ustedes pueden irse desplazando en todo el formato y pueden indicarle a Word dónde quieren que caigan estos campos. Aquí nuevamente en insertar campos se van seleccionando estos y se van colocando en la sección donde queremos que aparezcan. Si yo desactivo el botón de vista previa de los resultados, vamos a ver que el campo desaparece la información y nada más me aparece el nombre de los campos, ¿sí? Esto puede ser importante para cuando está haciendo uno la maquetación o estás colocando los campos en su lugar. Nada más quiero mostrarles cómo se hace el desplazamiento de los datos conforme las líneas de registro. Entonces aquí tenemos el registro 2, vamos aquí al registro 1, ¿sí? Y en el momento que yo doy clic al registro 1, aparecen todos los datos que corresponden a esa línea de registro, que es el 1, ¿sí? Vamos a desplazarnos, aquí creo que hice 6 o 7 registros. Y al darle clic en esta flecha que está aquí a la derecha, es que me desplaza al último registro que está hacia el último de mi tabla, ¿no? O puedo ir exactamente al primero. Entonces, eso a mí me es de mucha utilidad cuando estoy buscando los diferentes registros que tengo en la tabla, ¿no? Entonces nuevamente puedo irme desplazando, puedo ir viendo los diferentes registros que tuve en ese día. Y ahora les quiero mostrar, por ejemplo, de este paciente, la atención está en urgencias médicas y aquí tengo ya listo lo que es mi hoja frontal. Entonces lo interesante es que no tengo que ir a cada uno de los formatos. Bueno, me gustaría mostrarles también cómo hago también mis solicitudes de laboratorio, las solicitudes de rayos X, todo a través de la combinación de correspondencia. Entonces lo interesante aquí es que no nada más en el momento que yo ingreso los datos, no solamente me los ingresa
en mi nota, sino que aparte me está haciendo mi hoja frontal y adicional me está generando mi nota de indicaciones. Y más adelantito les voy a pasar un tip de cómo pueden generar una combinación de correspondencia que se vaya adaptando a las viñetas o a las numeraciones. Por ejemplo, aquí este paciente no le puse nada para las diferentes opciones que tengo yo de indicaciones. Si yo quiero, déjenme buscar algún ejemplo que tenga medicamentos. Por ejemplo, sí tiene medicamentos, bueno, tiene indicaciones, lo dejaría en eso, pero lo que quiero resaltar aquí es que si las indicaciones para, por ejemplo, medicamentos fueran más de un medicamento, automáticamente me va a hacer las viñetas correspondientes para el número de medicamentos que yo haya ingresado ahí, ¿no? Entonces el tema aquí es un pequeño, pues quizás sí un tip, un truco que a mí me gustó y me pareció me resultó muy conveniente para generar incluir en la combinación de correspondencias también la nota médica. Ahora que ya les presenté así como que el caso de uso de los formatos, ahora quiero mostrarles cómo es que yo genero la base de datos, ¿sí? Entonces ahora me voy a pasar a Excel. Ya estando en Excel, voy a abrir mi base de datos de la nota. Aquí todos los datos son los mismos datos que ustedes estaban viendo en los formatos de Word. Como pueden observar, tengo aquí las fechas que sería 25 de febrero. Tengo ejemplos de hora de arribo de los pacientes, los nombres de los pacientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así todas las demás información. Ahora, tomen en cuenta lo siguiente. Aquí quizá no es así como que muy agradable llenar datos por filas, lo entiendo. Pero se pueden hacer muchas cosas para esto. Se pueden hacer alguna macro para que los datos, la máscara de captura sea una máscara única con campos grandes, donde pueda uno ingresar los datos y en el momento que le da clic uno en un botón con una macro de guardar, simplemente nos agregue otra línea de registro a nuestra tabla, ¿sí? Eso es una manera. En lo particular yo prefiero, y de hecho más adelante les mostraré una herramienta que hice con Microsoft Access, en donde ya sí estoy utilizando una base de datos de Access, y es así definitivamente funciona como un expediente clínico electrónico, ¿sí? Me genera todos los reportes y bueno, sirve hasta para llevar control de citas, y se conecta con Outlook, etc. Más adelante se los mostraré. Pero no todas las computadoras tienen la licencia de Microsoft Access, entonces ese es el motivo por el cual exploré esta alternativa. Por otro lado, la mayoría de las computadoras, la mayoría, no digo todas, pero sí muchas manejan Excel y muchas manejan Word. La combinación de correspondencia no es una herramienta que sea exclusiva de versiones muy actuales, entonces esto es algo que me permite llevar mi USB y utilizar esto en diferentes computadoras. Adicional, pues no son muchos los campos y una de las ventajas también que me gustan es que puedo hacer cálculos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el peso, la talla, puedo calcular el índice de masa corporal, ¿sí? En este caso eliminé fórmulas por efectos de la demostración, pero se pueden agregar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la presión arterial media, todo el índice de masa corporal, todo eso se puede agregar, incluso se pueden hacer otros cálculos aún más complejos, ¿no? O complejos, mejor dicho.
Aquí quiero mostrarles la parte de los medicamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en medicamentos, si yo tengo aquí, no sé, tengo un medicamento y tiene ahí sus instrucciones, yo le doy clic en Alt, Enter, ¿sí? Perdón, aquí me falló porque lo sé con mi teclado inalámbrico. Entonces, Alt, Enter y me va a brincar a la segunda fila dentro del campo. Entonces, si yo aquí ya tenía, por ejemplo, ketorolaco de 30 miligramos, intravenoso, dosis única, podemos poner también un omeprazol. Vamos a ponerlo de 40 miligramos, intravenoso. ¿Sí? También vamos a hacerlo dosis única. Entonces aquí ya quedó este registro. Si me expande el campo, yo no quiero que haga esto, simplemente doy clic en ajustar texto, ajuste de texto, y nuevamente me regresa al campo al ancho que me interesa, ¿no? Yo les di colores a las columnas para recordar que todo lo que va a ser rosado va a ser dietas, soluciones, medicamentos y etcétera, ¿no? Aquí algo que quiero aclarar es que puse, por ejemplo, co-chair y CP co-chair. ¿Qué son estos? Entonces, el coach, a veces yo hago una nota médica, pero de un paciente que llegó a urgencias, pero necesito una interconsulta de traumatología, cirugía, y de esta manera, o si por ejemplo estamos viendo un paciente yo con un colega, aquí puedo poner a quién más está firmando esa nota médica. Esto me imagino puede ser muy útil para los internos, los residentes que hacen la nota y ponen ahí el nombre completo y la cédula profesional de su adscrito, ¿sí? A mí sí me gusta poner los datos del domicilio del paciente porque no siempre hay buena oportunidad de conocer de la residencia, etcétera, del paciente, y de esta manera en todas mis notas médicas incluye esta información. Pues bien, no hay que hacer más. Lo que les decía hace un rato, hay que nada más conocer un poquito de cómo normalizar una tabla. Quiere decir que tus encabezados no pueden repetirse los nombres, o sea, no puedo tener dos columnas que se llamen igual. Entre otras condiciones que deben de cumplir, no es el motivo del video, pero nada más quiero hacer esa aclaración, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo tengo la fecha, pero también quiero tener la fecha de nacimiento, si se dan cuenta, la fecha de la atención se llama fecha, y fecha de nacimiento es F-DN, ¿no? Estas nomenclaturas, hay diferentes mejores prácticas que se pueden utilizar. A veces no se utiliza guión bajo, a veces se utilizan todas las dos palabras juntas, utilizando mayúsculas y minúsculas para distinguirlas entre sí, ¿no? Entonces, eso ya va a depender de cada uno de ustedes, cómo lo quieren manejar. A mí me gusta expandir el campo del texto, porque de esa manera yo puedo visualizar lo que estoy escribiendo, ¿no? No he querido hacerme una máscara de captura. De nuevo, puedo utilizar una máscara de captura de Microsoft Access y desde Microsoft Access generar mi conexión de la tabla para generar la conexión a Word. Ya una vez que tengo todo listo, ya una vez que tengo mis datos aquí, es importante que cerremos la base de datos, ¿sí? Porque al momento de que se conecta la combinación de datos, es posible que en el momento que consulta Word mi información, alguna información no la extraiga de la manera correcta, ¿sí? Entonces, cada vez que yo me conecto al archivo, me va a preguntar si quiero conectar a la fuente de información, a la base de datos,
¿sí? O a la tabla. Yo le digo que sí, tengo que guardarlo como si fuera un archivo que utiliza macros, ¿sí? Y entonces ya puedo visualizar mi información como a mí me interesa, ¿no? Puede ser que si ustedes utilizan algún campo que que utiliza decimales, puede ocurrir que ustedes tengan, por ejemplo, aquí dice 1.78, ¿no? Entonces, puede ser que en el momento que ustedes hacen la combinación de datos, les aparezca así como 1.7888 y así, ¿no? Así una cadena muy larga, ¿no? Y eso obviamente no queremos que se vea así. Para evitar esto, déjenme ver si con la Mac se va a poder hacer bien. No se pudo con el teclado la fórmula, ¿sí? Lo que quiero hacer es mostrarles cómo se puede, perdón, era esta de acá, cómo pueden modificar la forma en la que aparece el campo, cómo se despliega. Esto tampoco es... No pude abrir el editor, pero aprovecho y les muestro esto. Si ustedes editan el campo, ustedes pueden decirle que quieren que este campo va a tomar el texto y le va a poner, por ejemplo, iniciales, la mayúscula, la inicial, puede ser minúscula, mayúscula, sí, o tipo de título. Entonces, más adelante, en otro video les voy a mostrar cómo pueden modificar el campo para que la información que ustedes están desplegando allí sea en la forma que precisamente la necesitan, ¿sí? A este momento parece que sería todo. Esto sería la combinación de correspondencia en un caso de uso de manejo de notas médicas. Espero les haya sido de su agrado y espero les sea de utilidad. Ya más adelante subiré algún video en donde muestre también lo que les trataba de explicar ahorita de datos que vengan, en este caso con decimales, y cómo pueden editar esa información para que aparezca exactamente como ustedes lo quieren, ¿sí? Si ustedes ingresan y hacen la combinación de correspondencia y pareciera que un dato no les está apareciendo de manera correcta, es porque no cerraron el archivo de Excel. Alternativamente, lo que podrían hacer es entrar al Excel, generar la información que necesitan que se despliegue y exportar el archivo como un CSV. Y ya nada más por último, les quería mostrar cómo de cuando agregué el omeprazol, ¿sí? Automáticamente me generó un
una nueva sección para este medicamento. Si yo vuelvo a darle Alt Enter en el Excel y pongo otra línea de otro medicamento, me va a generar el correspondiente, ¿no? La sección correspondiente, y así sucesivamente. De esa manera, las indicaciones van a aparecer como si estuvieran con el formato, ¿sí? Y desde luego que ya si habláramos de un expediente clínico electrónico, una base de datos de este tipo, pues sería diferente, ¿no? O sea, aquí se consultaría, tendríamos diferentes identificadores. El identificador sería paciente tal, número de consulta tal, se agregó un medicamento de la línea de otra fuente de datos, que sería la base de datos de medicamentos, la farmacia, etcétera, ¿no? Eso ya es más complicado, pero este es un ejemplo claro del principio básico de una base de datos y de una consulta para crear reportes. Pues bueno, eso sería todo lo que les quería compartir, y espero compartir más conforme vayamos teniendo chance de hacer estos videos. Muchas gracias.